y amén. Primera de Corintios, capítulo número 2, continuando con el estudio del jueves anterior, en el cual nos habíamos grandemente concentrado en que Dios había manifestado esta sabiduría, pero entre aquellos que habían alcanzado la madurez. Amén. Trillamos mucho con este asunto de la madurez. Dice la Escritura en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice ahí, y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este conocimiento, o por lo menos el conocimiento que el mundo suele dar a los suyos. De eso no se está refiriendo, dice el apóstol Pablo, sino del conocimiento que viene o proviene de Dios para los hombres. Dice ahí, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o de los principales de este siglo que perecen o que llegan a morir. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, y dice ahí, en misterio. También se podría traducir en oculto o de manera escondida. Verso número 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o también podríamos decir para nuestro orgullo, la que ninguno de los príncipes o de los entendidos de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado, dice ahí, al Señor de gloria. El jueves anterior hablábamos referente a qué se refería con esto de sabiduría oculta. ¿Qué es lo que Pablo realmente quería dar a conocer a los corintios? Mi amado hermano, recuerde que en la previa, en el verso 6, Pablo había de alguna manera apoyado su criterio, su comentario, prácticamente desnudando a la iglesia por su falta de crecimiento espiritual. Y Pablo ahora menciona que el evangelio en sí mismo, podríamos, el mensaje que él quería dar a conocer a la iglesia, no lo podía hacer en su esplendor porque estaban siendo considerados como tan solo niños espirituales. Y Dios quería que ellos alcancen la madurez para compartir un mensaje de madurez. Mas sin embargo, cuando hablamos de esta sabiduría oculta, ¿a qué se refiere Pablo? Para ello avancemos por favor a la carta de los Efesios, en el capítulo 3, y ahí vamos a encontrar de una manera muy clara, vamos a despejar ese misterio o ese mensaje escondido del que Pablo se refería. En la carta a los Efesios, más adelante, de los Corintios, nos dice el Señor, luego de los Gálatas, de Efesios, nos dice en el capítulo 3, veamos por favor qué nos declara el Señor. Voy a leer del verso 1, pero quiero concentrarme de esa lectura en el verso 5 y verso 6, porque ahí se encuentra la esencia de lo que dice también Corintios. ¿Ya lo encontró? Carta a los Efesios, capítulo número 3. Dice el Señor, por esta causa, hablando Pablo, yo, Pablo, prisionero. Cuando habla por esta causa, está hablando por este caminar, o por esta nueva vida, que ahora yo tengo en mi vida. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, porque por amor a ustedes, dice ahí, lo he sufrido, no, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Usted recordará que cuando Pablo fue llamado, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, se menciona de que el Señor se le reveló, mi amado hermano, a un hombre que lo asistió antes de que él empezara su ministerio, y me refiero a Ananías. Dios le reveló a Ananías para que vaya donde Saulo, en esa parte, porque así era su nombre, diríamos, inicial, para que vaya donde él y orara por él, y que le diera el mensaje de cuánto este hombre habría de sufrir por causa del evangelio. A eso se refiere Pablo en el verso 2.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros o para con vosotros. Verso 3, que por revelación me fue declarado. ¿Qué cosa le fue declarado? Y aquí nos unimos con Corintios. Le fue declarado, ¿qué cosa? El misterio. Es decir, a él le dieron un mensaje oculto, pero le fue declarado, ¿sí? O revelado, como antes lo he escrito brevemente. Verso número 4. Leyendo, dice ahí, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, nuevamente dice, en el misterio de Cristo. Ahora, es un misterio, pero ¿para quiénes? Para los que no forman parte de la iglesia. Pero para los que forman parte de la iglesia de Cristo, no es un misterio el mensaje que Dios da a través de los labios de Pablo, sino que es un mensaje revelado para la iglesia. Ahora, ¿en qué consiste? Le dije que quería llegar al verso 5 y verso número 6. Verso número 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y dice ahí, ¿por medio de quién? Por el Espíritu. Ahora, para poder, mi amado hermano, si digamos así, clarificar ese misterio, ha sido el Espíritu Santo el que lo ha dado a conocer. Él ha revelado ese misterio. Ahora, ¿en qué consiste ese misterio? Sencillo. El verso número 6 lo declara. Que los gentiles, es decir, nosotros, amén, que los gentiles son coherederos y miembros de ¿qué cosa? Del mismo cuerpo. Y cuando se habla del cuerpo, se habla del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Miren lo que menciona el texto, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, dice ahí, y copartícipes ¿de qué cosa? De la promesa en Cristo Jesús, por medio, dice ahí, ¿de qué? Del Evangelio. Ese es el misterio. Diría, uy, hermano, eso yo ya lo sabía. Claro, pero porque forma parte de la iglesia. Pero si alguien no forma parte de la iglesia, que escuche el Evangelio, que de pronto recibe las buenas nuevas, pero tan solamente de oídas, pero no con el corazón, este hombre no puede llegar a entender la gracia, ni mucho menos recibirla o aceptarla. Mas aquellos que por el Espíritu es dado a revelar este mensaje, ellos son los que abren su corazón y pueden lograr recibir y entender lo que ahora podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Como lo dice ahí, coherederos de qué cosas, de dos cosas. Dice ahí, coherederos del mismo cuerpo y copartícipos, o también coherederos, dice ahí, ¿de qué? De la promesa en Cristo Jesús. Ahora, ese es el misterio. Ser, mi amado hermano, parte del cuerpo de Cristo y también ser copartícipes de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Mi amado hermano, cuando vamos a Corintios, en el capítulo número 2, al parecer esta gran, diríamos así, revelación en Corintios estaba pasando por alto, porque ellos estaban más entretenidos en hacer bandos, utilizando obviamente cabecillas espirituales pero terrenales, que en preocuparse en qué, en difundir la promesa, en difundir el Evangelio, y más bien estar, diríamos, ansiosos de anhelar las promesas de Dios. Estaban entretenidos peleando entre ellos, estaban entretenidos en hacer división dentro de la misma iglesia en Corintios. Recuerde, y esto siempre se lo voy a remarcar en todo el estudio de Corintios, que la carta nace a consecuencia de la división o disensión entre los mismos miembros de la iglesia. Unos eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, y otros también lo eran de Cristo. Amén. Ahora, hoy quiero concentrar el estudio en los versos subsiguientes. ¿Sí? Versículo número 7, lo vuelvo a leer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pero recuerden,
Misterio no para la iglesia, sino misterio para los que no forman parte del cuerpo de Cristo, o para los gentiles que no son salvos. Dice ahí, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de algo previamente prefijado por Dios para algo. Sí, cuando hablamos de predestinación, hablamos de que Dios en sus propósitos eternos, antes de crear al hombre, antes de crear en sí todas las cosas, ya había establecido algo para alguien. Amén. Eso hablamos en cuanto a predestinación. Y dice la Biblia que Dios había predestinado ¿qué cosa? Esta sabiduría o este mensaje o la salvación antes de que el mundo caiga en pecado. Veámoslo de esa manera. Sí, antes de que el hombre aparezca en el escenario de Dios, en la tierra me refiero, ya Dios había en su conocimiento eterno, ya había establecido un camino de salvación antes de que el hombre fuese creado. Porque Dios, mi amado hermano, era omnisciente, sabía todas las cosas. Él no solamente existió en el ayer, está en el presente, sino que también Él está a través de los tiempos en el futuro. Amén. A Dios no le causa rareza todo lo que a ti te acontezca el día de mañana. Él ya lo sabe. ¿Sí? Él ya tiene en este caso conocimiento. Si mañana saliendo de pronto de la iglesia, si te partes una pierna, Él ya lo sabe. Amén. Él ya sabe si que mañana más tarde vas a encontrar al amor de tu vida y vas a contraer matrimonio. Él ya lo sabe. Amén. Y como Él ya lo sabe, mi querido hermano, Él es, diríamos, el indicado a quien tú bien haces buscar para que pueda orientar todos los días de tu vida. Amén. Porque recuerda que Dios en ese sentido, como sabe que tú formas parte de su cuerpo, sabe que formas parte de su iglesia, Él tendrá cuidado de ti, así como lo tiene también de mí. Versículo número 8. La que ninguno de los príncipes, hablando de los hombres terrenales, ¿sí? Y cuando habla de príncipes lo dice en un solo sentido. Se sobreentendía en aquel entonces que los príncipes eran los más doctos, o los que tenían por sus posibilidades económicas el poder alcanzar las más altas esferas de la educación. Ya eso se refería al conocimiento terrenal. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor, dice ahí, de gloria. Lea por favor el verso número 9. Y ahí Pablo hace alusión a una palabra que ya fue dada, diríamos así, en el Antiguo Testamento. Es decir, trae a cotación una promesa o una palabra del Antiguo Testamento para fortalecer la enseñanza entre la iglesia de Corintios. ¿Cuál era esa? Lea por favor el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Amén. Son las que Dios ha preparado, pero ¿para quiénes? Para los que la aman. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando alguien quiere entender la palabra, cuando alguien quiere, mi amado hermano, asimilar la enseñanza, debe de saber muy bien que uno de los requisitos para que esta palabra pueda ser bien asimilada, debe de existir amor. Amén. Bien ha dicho Dios en su palabra. Dios las ha destinado, sí, las ha prefijado, pero ¿para quiénes? Para los que han podido demostrarle amor a Él. Y es verdad, mi amado hermano, usted puede recibir un mensaje de un ser querido, cualquiera que sea este mensaje. Si usted ama a esa persona que le da ese mensaje, de seguro le prestará atención y tratará de, en este caso, de dar en cumplimiento a la palabra que le ha sido dada. Por ejemplo, si un esposo le dice a su esposa: no seas malita, ahora que tú vas a salir, no te vas a olvidar y me compras tal cosa. Yo le aseguro que si usted ha demostrado para con esa persona todo su amor, toda su consideración, lo primero que hará al salir de su hogar es comprar aquello primerito, sí, que su esposo le ha dicho que lo necesita. ¿Verdad que sí?
Ahora, no digo con esto, simplemente a manera de ejemplo, no digo con esto que si se olvida no ama a su esposo. ¿Sí? El asunto es, mi amado hermano, ¿sí?, que cuando existe amor en una relación, y hablo de una relación con Dios, ¿sí?, cuando existe amor, Dios se encarga por su amor para con nosotros, se encarga de darnos a conocer todos sus planes, todos sus propósitos, tal cual como lo hizo, sí, con Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra. Lo hizo por amor. Dios no estaba obligado a darle a conocer a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero el mismo Dios, hablando consigo mismo, dice de Abraham, sí, y quiero, por favor, para fortalecer esto, quiero que me acompañe el texto en el libro del Génesis. Ya mismo, sí, hacemos uso de las diapositivas. Quiero dejar remarcado previamente estos primeros 9 versículos. Libro del Génesis. Vamos al primer libro, sí, de la Escritura. En el capítulo 18, mire lo que nos dice el Señor. Verso 17 en adelante. Al verso 19. ¿Lo tienen? Dice, y Jehová dijo, y eso lo dijo para sí, encubriré, ¿sí?, o diríamos ocultaré, le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahora yo pregunto, ¿Dios está obligado a decirnos qué es lo que va a hacer? No, en cuyo caso se lo hubiera dicho anticipadamente a otro hombre que sufrió mucho y nunca supo qué había pasado. ¿A quién me refiero? A su siervo Job. Verso número 18, dice 18, habiendo de ser, ponga el asunto a estas palabras, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y mire, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí o después de él, que guarden el camino ¿de quién? De Jehová. Mi amado hermano, ¿por qué, mi querido hermano, Dios, diríamos, se entusiasma en darle a conocer lo que habría de venir en un suceso muy cercano, sí, allá en Sodoma y Gomorra? Porque Dios, mi amado hermano, estimó de este hombre, es decir, de Abraham, que él habría de guardar el pacto y habría de guardar obediencia para con él. No solamente él, sino que también se lo demandaría a sus futuras generaciones, a su descendencia. Y es seguro que solamente el que ama puede llegar a obedecer. Amén. Solo el que ama verdaderamente puede llegar a depender de Dios por completo. Y ahí, mi amado hermano, el Señor dice en el verso número 19, ¿verdad? Así dice ahí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y de ahí en adelante Dios le revela todo lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Bueno, sí, eso es otro estudio, que ya por cierto ya lo hicimos. Vayamos rápidamente, sí, para concentrarnos ahora en los versos donde, sí, en esta noche el Señor adicionalmente también quiere compartir. Verso número 10, y vamos a entrar también aquí en materia. Cambiando un poquito el giro de la enseñanza, dice ahora en el verso número 10, pero Dios nos la reveló, dice ella, ¿a quién? Nos la reveló, dice el Señor, ¿a quiénes? A nosotros. Y recuerde que esto se repite tal cual como se lo leyó en la carta a los Efesios. Nos la reveló por el Espíritu. Ahora, recuerde que cuando hablamos de Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, ¿sí? No es necesario que de pronto le digamos Espíritu Santo para reconocerlo como una persona dentro de la Trinidad. Solamente al saber que es el Espíritu Santo, estamos sabiendo que es del Espíritu de Dios, o es el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló, es decir, nos la dio a conocer a nosotros por el Espíritu. Y ahí dice, porque el Espíritu todo lo
Es decir, ese término, escudriña, es escarba. ¿Sí? El Espíritu todo lo escarba. ¿Sí? Todo, diríamos así, lo ahonda. ¿Sí? Hace como que un hueco para poder, ¿sí?, resacar lo que está oculto. Y amado hermano, ahora yo le pregunto, ¿sí?, el Espíritu, ¿sí?, dentro del rol de la iglesia, ¿qué es? Hago la pregunta. ¿Qué es para la iglesia? Bueno, para la iglesia Jesús dijo que sería un nuevo consolador, es decir, un nuevo guiador. Sí, es un acompañante o un ayudante para la iglesia, para que la iglesia pueda seguir, diríamos así, ejerciendo su labor. Sin el Espíritu la iglesia no tuviera dirección. Véalo de esta manera, sería como un caminante en el desierto pero sin brújula. Se perdería. La iglesia necesita el Espíritu para poder orientarse y caminar conforme a la orientación que Él sí nos brinda. Obviamente, ¿de dónde el Espíritu de Dios saca la orientación? Del mismo corazón de Dios. Amén. De ahí la rescata. Es decir, que el Espíritu de Dios recaba información en el corazón de Dios y inmediatamente por amor nos la hace saber a nosotros. Amén. Sí, Él nos la hace saber. Y dice el verso número 10: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y cuando habla de que todo lo escudriña, es decir, que no queda nada ni nadie fuera de su entender. Sí, es al igual que Cristo. Cristo también todo lo escudriña. Mi amado hermano, quiero por favor que me acompañe al Evangelio según San Juan. En el capítulo 2, versos 24 y 25, hace la misma labor que hizo Jesús. Juan 2, versos 24 y 25. Mira lo que dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Eso hablando de todos los hombres que lo rodeaban, porque conocía, ¿qué dice ahí? Conocía a todos. Es decir, Él sabía lo que había, sí, en todos. Verso número 25. Y Jesús, mira lo que dice: no tenía necesidad de que nadie le diese, ¿qué cosa? De que nadie le vaya con el cuento o el chisme de cómo era esa persona, ¿sí? Él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había, dice ahí, en el hombre. Miren, así como Jesús tenía este atributo, porque no solamente era hombre, sino que también Jesús era Dios, de la misma manera el Espíritu también, mi querido hermano, tiene el mismo atributo. Sí, la Biblia menciona, mi santo hermano, si volvemos por favor a la primera carta de los Corintios, verso número 10, sí, porque en la parte final, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, dice, ¿de quién? De Dios. Verso 11, léalo por favor. Porque ¿quién no sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora voy a concentrarme en algo. Verso 11. Porque hace una pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Ya? Vuelvo y repito con la misma pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pregunto, ¿usted podrá saber qué hay en otro hombre? Cuando hablo del hombre, hablo del corazón del hombre o en los pensamientos del hombre. ¿Sí? Usted podría identificar qué hay en otro hombre. ¿Sí? Muy difícilmente. De pronto, si es marido y mujer, algo sabrá del hombre.
o de la mujer, ¿verdad que sí? En algo se llega a conocer, pero no puede saberlo todo, ¿sí? La esposa a veces es como, en su sexto sentido, es como, diríamos, un detector. Apenas ve al marido y dice, a ti te pasa algo, y ven por la puerta. Ya le conocen el semblante solamente, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo identifica. Así también pasa con los hijos. No, a ver, dime, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Inmediatamente. Ahora, pero si bien es cierto, hay un sexto sentido, eso no significa que la madre, el marido o la esposa lo sepa todo. Amén. Ahora, la Escritura nos dice en el verso número, a manera de pregunta, el verso 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y da la respuesta, ¿quién conoce las cosas del hombre? Ojo, aquí hay una diferenciación. Cuando vemos en el verso 10, dice que el Espíritu, con E mayúscula, y habla de una persona, el Espíritu de Dios, conoce lo profundo ¿de quién? De Dios. Dice aquí, sí, verso número 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, vamos con el escenario, el hombre. Verso número 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y ahí dice, si no, y aquí no habla del Espíritu de Dios, si no, dice ahí, el Espíritu. ¿De quién? El Espíritu del hombre. Ahora, ¿qué es o quién es el Espíritu del hombre? Mi hermano, para esto nosotros ya hemos tomado como referencia otras enseñanzas, pero hoy es necesario volverlas a escudriñar. Usted habrá escuchado desde el altar, y también la Escritura así lo manifiesta, que el hombre, sí, al igual que Dios, es un ser tripartito, ¿verdad? Y cuando hablo de tripartito, que está, diríamos, conformado por tres, sí, por tres partes. Amén, por tres partes. Ahora, yo sé y entiendo muy bien que cuando uno hace esta referencia, este tipo de ejemplo, uno siempre lo canaliza a través, en la Trinidad, hablando de Dios, sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aún el mismo Dios también tiene, sí, está, diríamos ya de manera unitaria, está también conformado por tres partes. Es de la misma manera. Él también tiene un espíritu, un alma, y aunque le parezca un poco ilógico, pero hoy lo vamos a ver por la Escritura, también tiene un cuerpo, aun cuando Dios es espíritu. Pero vamos a ver de la Biblia, a través de la Biblia, a qué me refiero. Y el hombre también por su parte está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu, pero no en ese orden. Primero espíritu, luego alma y por último el cuerpo. Yo sé que al hombre le interesa primeramente es el cuerpo. Si está bien el cuerpo, dice uno, todo lo demás está bien, pero a Dios le interesa primeramente el espíritu, su alma y también el cuerpo. Ahora, para clarificar lo que he mencionado primeramente, veamos si Dios tiene espíritu. Génesis capítulo 6, verso 3. Comencemos con Dios. Génesis capítulo 6, verso número 3. Vamos a usar mucho la Biblia, así que vamos rápido, tipo batalla bíblica. Génesis 6, verso 3. A ver, si alguien lo lee desde su puesto en voz alta, me ayudaría muchísimo. ¿Quién lo encontró primero? Vamos, con voz de arcángel, con voz de trompeta. ¿Qué dice? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Perfecto. Me quedo con la primera parte. ¿Qué decía Génesis 6, verso 3? No contenderá, ¿qué cosa? Ahora, ese término espíritu, ¿con qué está? ¿Con M mayúscula o minúscula? En minúscula. Sí, no contenderá. Está hablando Dios ahí, por si acaso. Antes de mandar un juicio terrible, ¿qué iba a mandar Dios ahí? ¿Qué iba a mandar? El diluvio. ¿Sí? Dios determina para sí mismo, no contenderá, no me voy a poner a pelear, dice ahí. ¿Sí? No peleará mi espíritu para siempre con el hombre. Y ahí Dios determina
prácticamente dar una sentencia de juicio. Mi amado hermano, Dios no solamente tiene espíritu, Dios también tiene alma. ¿Cómo así? Vamos por favor a Mateo capítulo 12, Nuevo Testamento, verso 18. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. ¿Lo tienen? 12, versículo 18. Aquí Mateo hace referencia a una palabra que fue dicha en el Antiguo Testamento, pero la vuelve a remarcar en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? He aquí mi siervo, a quien he escogido. Ojo, está hablando aquí Dios, hablando de quién? De Cristo. Dios está hablando acerca de Cristo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada. ¿Qué dice ahí? En quien se agrada mi alma. Pondré, dice ahí, mi espíritu, habla del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, sobre él. Y a los gentiles anunciará, ¿qué cosa? Anunciará juicio, sí. Y ahí sigue la profecía. Ahora, ¿qué menciona ese texto que tiene Dios? Él tiene un alma. Una pregunta. Yo sé que la pregunta no está, pero ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Ya vamos a eso. Ya mismo, todo su tiempo. Hoy estamos, véanlo de esta manera, estamos primero reconociendo. Ya vamos a eso. Amén. Sí, porque para eso es la enseñanza. Sí, vamos encaminados allá. Sigo. Dios también tiene un cuerpo. ¿Cómo así? Veamos, Efesios. Carta a los Efesios. Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu, sí, y no tiene, diríamos así, un cuerpo, sí, físico hablando. Pero, de alguna manera, la Biblia sí le atribuye un cuerpo al Señor, a nuestro Dios. Efesios 5, versos 22 y 23. Carta a los Efesios, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Leo el contexto para entender bien el texto, ¿no? Las casadas, no voy a hablar de eso, estén sujetas a sus propios maridos. Amén. Como al Señor, hablando ya de Dios, ¿sí? O de Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí quiero llegar. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y a qué asemeja la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Qué cosa es la iglesia para el Señor? Yo sé que no tiene un cuerpo, ojo. Yo sé que no tiene un cuerpo, porque Dios en esencia es espíritu. Amén. Pero sí tiene un cuerpo. ¿Sí? ¿Cuál es su cuerpo? Nosotros. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo, sí, del Señor, porque formamos parte de su iglesia. Él es la cabeza y nosotros sí su iglesia. Versos 29 y 30 del mismo pasaje, del mismo capítulo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? Y verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y hasta de sus huesos. Amén. Ahora, ¿de quién habla? De la iglesia, que Dios la considera como su cuerpo. Amén. Esto simplemente lo he dado como referencia, ¿sí? Como una breve introducción, porque quiero llegar al espíritu del hombre y ahí puedo contestar la pregunta: ¿qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Ahora bien, una vez expuesto esto, mi querido hermano, ¿sí? Cuando vamos a Corintios, capítulo número 2, verso número 11, dice el Señor: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, ¿sí?, que está en él? Así también dice
así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, hemos visto por medio de la Escritura que Dios está conformado, sí, en tres partes, sí, cuerpo, pero recuerde a qué me refiero cuando hablo de cuerpo, a la iglesia, amén. Sí, cuidado, me va a decir, pero el pastor está que habla cosas que no son, no. Yo sé que Dios en esencia es espíritu. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo materialmente hablando, físicamente hablando no lo tiene, pero tiene algo que representa, sí, su cuerpo, que es la iglesia, amén. Pero el Señor sí tiene espíritu, porque Él es espíritu, y también tiene un atributo, sí, diríamos así, humano, que es su alma, amén. Mire que lo hemos visto por medio de la Escritura. Verso número 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, para entender esto, primeramente vayamos a ver la estructura del hombre. El hombre está conformado así también en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, bíblicamente el Señor le da un énfasis primeramente al espíritu, luego al alma y luego al cuerpo. Hablamos la Escritura, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Recuerden que en Corintios tenemos la necesidad imperiosa de comenzar a alimentarnos de alimento sólido. Ya no nos vamos a quedar con la leche espiritual. Amén. Porque es necesario que todo el cuerpo de Cristo también se alimente sólidamente, sí, del pan que está sobre la mesa. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Veamos el verso 23. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cuál? Espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. ¿Sí? ¿En cuántas partes nos dividió el Señor? En tres: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Y ponga el asunto: usted no solamente tiene que tener cuidado de que el cuerpo no peque, usted tiene que cuidar de que su alma no peque y de que su espíritu no peque. Claro, para poder, mi amado hermano, saber esto, ¿sí? Usted tiene primeramente que saber qué es qué cosa, como la pregunta que salió, ¿y qué es el espíritu? ¿Y cuál es el alma y cuál es el cuerpo? Claro, y eso vamos a ver en esta preciosa noche, si el tiempo nos llegará. Ojalá que sí. Mi amado hermano, el hombre está conformado, recuerde, sí, en espíritu, alma y cuerpo, y Dios demanda que las tres, sí, en este caso, las tres, diríamos así, partes que conforman todo nuestro ser, todo sea guardado irreprensible, sin mancha. Todo. Usted no puede decir, mi hermano, si yo en mi espíritu me cuido y que mi cuerpo haga lo que le da la gana. Y eso profesan, le cuento, ciertos cristianos liberales. Muchas iglesias cristianas evangélicas liberales le dan rienda suelta al cuerpo, pero que el espíritu se mantenga intacto. Otros dicen, hasta mi alma la cuido, pero el cuerpo que se pegue su bailadita y sus traguitos, que no hay problema. Ahora, la palabra de Dios me demanda santidad en el espíritu, santidad en el alma y santidad en el cuerpo. Y esto echa abajo totalmente cualquier tipo de desenfreno carnal o cualquier enseñanza terrena que la quieren ajustar a la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Miren que vamos a topar en Corinto, o estamos introduciéndonos en Corinto a tratar de comer alimento sólido, ¿sí? Pero para poder digerirlo, usted tiene que estar al unísono con Cristo. Porque si no se indigesta y dice, ay, me cayó mal la palabra, ¿verdad? Porque se le va a hacer complicado poder vivirlo.
Pero cuando usted está en armonía con el Espíritu Santo, no importa si le tiran un arroz con menestra, usted se lo come todito, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta el arroz con menestra? ¿Verdad? Amén. Y se pasa la lengua de saborear todito ya. ¿Sí? Así también debería anhelar los platillos fuertes, pero espirituales. ¿Verdad que sí? Bueno, prepare entonces el tenedor y cuchara y trinche, pues, el cuchillo. Vamos a entrarle a este plato. Adicionalmente, Hebreos capítulo 4, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4. Voy a tomar como referencia lo que hace la palabra, pero en el hombre, en la misma forma en la que Tesalonicenses 5:23 también lo indica. ¿Ya lo tienen? Mucha gente lo ha leído, pero de pronto no lo ha discernido como corresponde. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Perfecto, hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Pero mire a dónde afecta en el hombre. ¿Ya lo tiene? Y dice, y penetra, ojo, hasta partir el alma. Y está hablando de la persona, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta dónde más afecta? También dice que penetra el alma, el espíritu, y al último se va inclusive, ahora sí se va ¿a dónde? A la cuerpo, a la carne. Y también las coyunturas, los hilos tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, mi amado hermano, así también la palabra de Dios, sí, diríamos, afecta también de manera tripartita a todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿cómo diferencio lo uno de lo otro? Mi amado hermano, sí, adentrémonos un poquito más en la palabra. Recuerde que es el espíritu del hombre. Retornemos por favor para no perdernos de la enseñanza. Primera de Corintios estamos, capítulo número 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo diferenciar lo uno de lo otro hablando del hombre como tal? Bueno, empecemos, mi amado hermano, sí, por lo más fácil, ¿le parece? Sí, antes de dividir primero hay que saber sumar y restar. El cuerpo. Sí, he tratado de buscar una imagen que clarifique las tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Primero el cuerpo. ¿Sí? Vamos, Job, capítulo número 10. Job. Libro de Job, Antiguo Testamento. Capítulo número 10. ¿Ya lo tienen? Job, capítulo número 10. Espero que estén tomando nota y apunten, ¿sí? Para que pueda, ¿sí?, edificarse y también corroborar y seguir el estudio en su casa. ¿Ya lo tienen? Job 10, verso 9. Miren lo que declara este siervo. Acuérdate, dice ahí, que como a barro me diste forma, ¿sí? Y en polvo, ahora hace la pregunta, y en polvo me has de volver. ¿Sí? ¿De dónde nos tomó el Señor, mi querido hermano? Del polvo. En el mismo libro, pero en el capítulo 34, verso número 15, sigue el Señor clarificándonos esta parte. Job capítulo 34, verso número 15, nos dice: toda carne perecería juntamente y el hombre volvería. ¿A dónde vamos a volver? Esta carne, ¿a dónde va a ir?
Usted recuerda que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. ¿Sí? Como suelo decir, ¿cuántos se quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morir? Esa es la ruta más corta. ¿O no? Si queremos ir al cielo, hay que morir. ¿Verdad? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pero es la ruta más corta para ir. La más larga es todavía esperar, ¿qué cosa? La promesa de ¿qué cosa? De la venida de Cristo por su iglesia. ¿Verdad? Por eso es que la iglesia anhela la venida de Cristo. ¿Pero para qué? Para no pasar por ¿dónde? Por esa puerta tan temida que es la muerte, la cual obviamente le da fin a esta carne o a este cuerpo. Solo eso mata la muerte, el cuerpo, nada más. No se preocupe, solamente el estuche. Todo lo demás sigue vivo, sigue su curso. Versículo número 4 del Salmo 103. Salmos capítulo 103, 103, 103. Sí, Salmo 103, verso número... Déjenme ver si estoy bien marcado. Uy, no me digan que se me traspapeló ese verso. Perdón, 14, no es 4, 103 verso 14. Un 1 me conviene. Salmo 103 verso 14. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el Señor ahí? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos... ¿De qué se acuerda el Señor? De este cuerpo, de que somos polvo. Y para terminar, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo número 3. Versículo número 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahora, estamos entonces conscientes de que el cuerpo, dentro de estas tres partes que conforman todo nuestro ser, sí, el cuerpo, mi amado hermano, sí, ha sido hecho del polvo de la tierra y está destinado para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Ahora, una vez entendido lo del cuerpo, ¿hay alguna pregunta con respecto al asunto del cuerpo? ¿Sí está claro? Vamos entonces con el alma. Génesis 2, verso 7. El hombre no solamente fue hecho del polvo, Dios le añadió un ingrediente al hombre, al cuerpo, al polvo, que cogió para hacer de él un muñeco. Génesis capítulo número 2, verso número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, esto ya está más que evidenciado, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Ojo, quiero llegar a otros puntos. Y fue el hombre, dice ahí, un ser viviente. Dice que en otras versiones un alma viviente. Ahora, ¿quién, mi amado hermano, sí, produjo el alma en nosotros? Dios también. Aquí, en ese texto de Génesis 2:7, está el hombre de una manera tripartita. Dicho obviamente de otras palabras, pero quiero tomar este texto como referencia para futuros textos que voy a tomar.
Primeramente, vemos al hombre hecho del polvo. Versículo número 7. Tomó, dice aquí, formó, perdón, al hombre del polvo de la tierra, su primera etapa, o su primera parte. Luego de su soplido en la nariz, ¿qué recibió el hombre? Aliento de vida. Eso en pocas palabras es el espíritu. Y producto de su soplar en este polvo, mi amado hermano, surge como resultado final, ¿qué cosa? El hombre fue un ser viviente, que es sinónimo de alma. ¿Sí? Dios es quien ha producido en nosotros estas tres acciones en todo nuestro ser: cuerpo, alma, o en este caso espíritu, y como resultado final el alma. Ahora, para ver de una manera un poquito más clara, Primera de Corintios capítulo 15. Bien, Pablo quería hablar cosas más sólidas entre los corintios, pero no podía. Todavía estaban peleados. Estaban, imagínense, dentro de la iglesia haciendo pactos. ¿Sí? Eso es como que usted entra a la universidad, está de pronto siguiendo la carrera de físico-matemático, pero oh sorpresa, todavía en la universidad usted está prestando la calculadora para sumar y restar. ¿Verdad? Sería algo inaudito, ¿verdad que sí? Primera de Corintios, capítulo número 15. Nos alcanzará el tiempo. Amén. Verso 45. ¿A cuánto se les pasa la novela? Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre. Mire qué concepto le da ahí el Señor. En Génesis, ¿qué decía? 2:7. Fue el hombre un ser viviente. Pero ¿cómo ya lo clarifica en el Nuevo Testamento? Fue Adán, ¿cómo lo considera ahora? Un alma viviente. Pero usted sabe que fue un alma viviente por la acción de dos cosas: de la elaboración del cuerpo que Dios tomó del polvo, más el aliento que Dios logra, sí, soplar sobre ese hombre, sobre ese barro. Si fue el hombre, dice ahí, Adán, sí, el primer hombre, Adán, alma viviente. Y cuando dice el postrer Adán, ya no se refiere a Adán, se refiere a Cristo. Espíritu, dice ahí, vivificante. Porque ahora Él sopla del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Obviamente sellándonos para la redención, pero que eso es otro tema por el momento. Job capítulo 12, verso 10. Job, libro de Job, capítulo 12, verso número 10. ¿Ya lo tienen? En su mano, hablando del Señor, de nuestro Dios, está el alma de todo viviente. Por eso es que Dios en otro texto suele decir, a la hora de ofenderlo, dice: el alma que pecare, esa también morirá. ¿Por qué? Porque en su mano está el alma, ¿de qué dice ahí? De todo, dice ahí, viviente. Y aquí habla ya del espíritu en la segunda parte. Y el hálito, ¿qué cosa es el hálito? Mire que estamos matando prácticamente dos pájaros de un tiro aquí, ¿no? Se está hablando del alma y también se está hablando del espíritu, cuando también tenemos textos de apoyo. Sí, y el hálito de todo el género humano. Todo, mi amado hermano. Sí, cuando Dios demanda, sí, en este caso al hombre, de que su espíritu sea quitado, automáticamente cae este muñeco y murió. Amén. Verso, sí, número 10. Recuerden, capítulo 27 del mismo libro de Job, capítulo 27, verso número 2 al 4. Recuerden el contexto de estudio. Hoy solamente estamos abriendo el abanico para poder identificar,
sí, el espíritu del hombre, porque ahí queremos llegar. ¿Y qué función tiene cada cosa dentro de la conformación del cuerpo o del todo del ser? ¿Sí? Job 27, verso 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Vive Dios, que ha quitado mi derecho, ¿sí? Hablando de la vida, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma, ¿cómo lo veis? ¿Qué dice? Que todo el tiempo que mi alma está en mí, es decir, que el alma puede llegar a salir del cuerpo. ¿Ven? Y haya hálito de Dios. ¿Y eso qué cosa es él? Sí, el soplo de espíritu de Dios en mis narices. Mis labios, dice él, no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Es decir, mientras el Señor me tenga con mi alma en este cuerpo y su espíritu de vida en mi ser, yo nunca lo voy a ofender. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Quién? Job. Reconociendo de que en su ser estaba en plena acción, sí, el espíritu de Dios dándole vida, y su alma también, mi querido hermano, siendo en este caso, sí, siempre codependiente de ese Dios. Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 2. Pregúnteme. No, siga, es para eso. Entonces el Espíritu de Dios realmente es el Espíritu del hombre. Ya vamos a eso. Son dos cosas diferentes. Todavía no hay, ojo, he dejado, diríamos así, lo mejor al final, el espíritu. Ya llegamos allá. Estamos ahorita en él, estamos en el alma. Sino que como aparecen los textos ahí, entonces como le da refuerzo, ¿no? Ya llegamos allá. Primera de Pedro capítulo 2. Siempre la ropa al final, primero es el caldo. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro capítulo 2, verso número 11. Aquí quiero dar un ingrediente adicional para que usted vaya identificando, ¿sí?, esta segunda parte del ser. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, este texto en su debido momento también lo estudiamos, que os abstengáis, aquí está la primera parte, de los deseos carnales. Y eso habla de qué cosa, del cuerpo, ¿sí?, que batallan contra qué. ¿Contra qué batallan los deseos de la carne? Contra el alma, ¿sí? Ahora, esto en cuanto al alma. Pregunto hasta aquí lo del alma. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está aclarado por medio de la escritura? Pregunte. El alma es lo que va, en caso de que Dios quite el espíritu de vida en el cuerpo, el alma es la que queda para condenación. Ya, ahí vamos. Antes de entrar a revisar el espíritu, que esto lo estoy dejando al final, ¿sí?, veamos esta gráfica y aquí muchas preguntas van a ser contestadas. Amén. Hemos mencionado que la persona está conformada, el ser está conformada por tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Hemos ya visto el cuerpo y el alma. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de qué cosa? De su fisiología, de su morfología o de su anatomía, es decir, de todo lo que podría ser tangible en este cuerpo, ¿sí? Sus extremidades, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de fisiología, su fisionomía, su físico, su apariencia. Usted sabrá que en muy raras ocasiones cada ser humano es muy distinto de otro. Se podría parecer, pero sus rasgos siempre serán distintos. Amén. De uno del otro. Todo eso, mi amado hermano, tiene que ver con lo que es el cuerpo, su anatomía, si es chiquito, si es bajito, ¿verdad? Su fisiología, de pronto, si es oscurito, si es canelita, si es blanquito, sí, todo está conformado ahí.
¿sí? Todo lo que es la estructura en sí mismo de la carne. Cuando hablamos del alma, hablamos de nuestras emociones, ¿sí? Hablamos, mi querido hermano, ¿sí?, de nuestra mente, de nuestro pensar, de nuestra voluntad. Recuerde que el cuerpo hace lo que su alma desea. Usted está sentado y de pronto le viene un deseo a su alma y dice, uy, como que hoy quiero comer algo. Y usted se levanta y busca ese algo. ¿Qué utiliza para que el cuerpo, ¿sí?, se pueda mover? Justamente eso, que el cuerpo utiliza el cuerpo. ¿Sí? Uy, como que no sé, porque quiero salir a pasear. Y sale, lleva el cuerpo, porque a su alma le ha agradado distraerse en ese día. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Su alma es la que le empuja a hacer las cosas al cuerpo. Ahora, Dios quiere gobernar el alma y Dios quiere gobernar el cuerpo. Pero adicionalmente, y para parte final, está el espíritu. En el espíritu, mi amado hermano, se encuentra lo que es nuestro estado de conciencia, o también lo que se podría conocer como la intuición. Y, claro está, también debe de haber comunión. Recuerda usted que el Espíritu de Dios declara a nuestro espíritu de que somos o no hijos de Dios. El espíritu no se comunica, mi amado hermano, con el alma ni con el cuerpo. El espíritu se comunica con el espíritu del hombre. El espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. Y ahí le dice lo que tiene que hacer con su alma y con su cuerpo. Cuando usted solamente se limita, por ejemplo, a orar con el cuerpo y con el alma, usted muchas veces no siente la saciedad, no siente la llenura, no siente que lo ha dado todo. Y dice, algo faltó. Por eso es que Dios buscaba adoradores, es que dice en alma y en verdad, en cuerpo y en verdad. ¿Qué decía? Porque Dios quiere, claro, se utiliza el cuerpo para orar, claro que sí. Se involucra al alma, pero debemos de llegar al espíritu. ¿Sí? Al alma será la primera que le diga al cuerpo, pero ¿para qué vas a orar? De seguro que sí. Y mucho más si el alma está afectada. Mucho más si el alma se encuentra de pronto, sí, en una situación, sí, donde el alma está en amargura, porque es el alma que se amarga. El alma es la que se afecta ante los problemas sentimentales. El alma. El resultado entre el cuerpo y el soplo de vida que Dios le dio a este cuerpo, a este estuche. El alma es la que se ofende. El espíritu le dice a su alma, yo sé que te he ofendido, pero perdona, porque el espíritu de Dios está que trata con tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu alma y tu cuerpo puedan reaccionar. Mi amado hermano, queriendo adentrar un poco en materia, Job capítulo 32, verso 8, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al espíritu del hombre. Ya no ni al cuerpo ni al alma, al espíritu del hombre. Job capítulo 32. Si hoy faltaron hermanos, tienen el video para poder alcanzar la enseñanza. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 32, verso número 8. Ciertamente, me encanta porque Job lo asevera. De pronto por algún escéptico, como dice por ahí, algún incrédulo, ay hermano, no tenemos espíritu. Porque mucha gente piensa que cuando el alma, bueno, cuando el cuerpo muere, el alma también desaparece. ¿Sí? O el alma simplemente, como dicen los enemigos de Jehová, entra en un estado de inconsciencia y dice, hasta ahí llegó todo. No, mire lo que dice. Verso número 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre.
sea, si alguna duda, dice, bueno, ¿pero usted cree que yo tengo espíritu que pueda conectarse con Dios? Sí. Eso a mí me da una gran noticia. ¿Qué? ¿Cuál es la noticia grande que me da a mí como hombre? De que Dios ha depositado en mí un pedacito de su espíritu para yo buscarlo. Amén. Me ha dado una oportunidad de yo poder enchufarme con Él y decir, Señor, no me dejaste tan solo como yo pensé que estaba. Hay espíritu, dice la Biblia, ¿verdad? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente, ¿qué dice? Léalo pero con sazón, como que está saboreando este alimento. Como que está ahorita con la mano en el pollo, arrancándola. ¿Qué dice que hace ese espíritu en mí? Le hace que entienda. ¿Pero por qué me hace entender? Porque ha depositado en mí ciertísimamente, ¿qué cosa? El espíritu. ¿Sí está entendiendo? Amén. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Entonces es el espíritu de creación. Y el Claro. Espíritu Santo. No, eso viene, el Espíritu Santo viene después, cuando Cristo viene al hombre. Sí, a ver, pregunta, ahora sí pregunte. No, siga nomás. Eclesiastés, mientras tanto hablamos de Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Yo entiendo que Dios nos presta un poquito de su espíritu para hacernos cada día y luego cuando morimos, Él nos lleva, o sea, Él regresamos el espíritu a Él. Ya, sí, claro, es muy cierto. Muy bien. Sí, está excelente. Sí. Ahora, cuando se resucita, el cuerpo ya no va. Solo el alma y el espíritu. Ya. Retomando su pregunta para que salga en el video. Su pregunta es, cuando el hombre muere, ¿el espíritu es retirado del hombre? Sí. Vuelve a Dios. La Biblia dice que vuelve a Dios quien lo dio. En la resurrección resucita el cuerpo, ¿sí? Y nuevamente se integra el alma, porque el espíritu de vida vuelve al hombre. ¿Usted se acuerda del pasaje del valle de los huesos secos? Cuando Dios, sí, le dice al profeta que vaya a un lugar desierto, le dice, ¿qué ves? Y él le dice, veo huesos. Y huesos pero bien secos. Tan secos que prácticamente podría decirse que eran huesos como porosos. ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios al profeta? Anda ante esos huesos y profetízales. Háblales. Y una vez que el profeta habla, los huesos comienzan comienzan otra vez a unirse, a pegarse. ¿Sí? Recuerda que el hueso se pega por los tuétanos. Ahí forman las coyunturas. Y entonces se forma el hombre. Pero el hombre estaba formado, pero le faltaba todavía vida. Y el profeta le dice, Dios le dice al profeta, ¿y ahora qué ves? Ahí están los huesos, están formados, pero les falta vida. Mi amado hermano, es con la voz de la palabra de Dios, lo que hace sobre los huesos que haya nuevamente espíritu de vida en esos huesos. Mi amado hermano, Dios tiene el poder para en la resurrección volver a levantar los huesos de todos los hombres, de todo ser viviente, para que puedan nuevamente resucitar. Pregunte. Se le fue la pregunta. Cuando uno se muere, Sí. antes de la resurrección, antes de la bendición, ya, el cuerpo se pone, ya, todo, ya, sale de nuestro cuerpo el espíritu, obviamente. Que retorna a Dios el Sale espíritu. el alma. Así es. O sea, sale la conciencia con el espíritu de Dios, donde lo pone mientras viene él. A ver, no le entendí la última parte. Cuando uno muere, Sí. sale el espíritu junto con el alma. Sí, correctísimo. Sale el espíritu juntamente con el alma. Con el
Correcto. Pero solo el alma, el Ya. espíritu. Cuando ya regresamos, ya nos pusimos en el cuerpo. Así es. La pregunta. Es que ella piensa que el alma y el espíritu van a estar juntos. Ah, ya. Y eso no. Bueno, el espíritu vuelve a Dios. Eso es ciertísimo por la escritura. El alma, ¿sí? ¿Dónde va el alma? Mi amado hermano, sí, y hermana. El alma de todo hombre que muere va ante la presencia de Dios, sí, a un lugar, sí, determinado por Él, que en el caso de las almas arrepentidas o entregadas a Cristo, van a un lugar tal cual como Dios se lo prometió a aquella persona arrepentida junto a la cruz, llamado el paraíso. Antes, ojo, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, el hombre iba directamente al Seol o al lugar de los muertos. Pero en el Seol habían dos secciones, por así decirlo: el Hades, el lugar donde todo hombre que no había hecho la voluntad de Dios estaba prácticamente, ¿sí?, en condenación, esperando el juicio, y en el seno de Abraham, tal cual como el Señor en una ilustración se lo hizo ver también al pueblo, los cuales esperaban en ese lugar del Seol ser redimidos por Cristo. Amén. Esa es la única diferencia. En la actualidad, si un creyente muere, va al paraíso. Un creyente. Si una persona no creyente muere, va al Seol. Y ahí está. Ahora, los que están en el paraíso resucitarán, claro que sí, pero para recibir la herencia eterna. Y los que están en el Seol, en el día del juicio, van también a resucitar, por supuesto, pero para ir a condenación eterna. Ese es el fin. Ahora, en Eclesiastés capítulo 12, terminando, verso número 7, la parte del Espíritu, dice el Señor: y el polvo, hablando del cuerpo, vuelva a la tierra. ¿A dónde tiene que ir esta carne? A la tierra, como era, porque de ahí fue tomado. Y el espíritu, ¿qué dice? Hablando del espíritu del hombre. Por eso es que cuando el hombre muere y quiere en ese sentido conectarse con Dios para recibir perdón, ya no puede. El alma es insuficiente, mi querido hermano, que pueda mover el corazón de Dios para arrepentirnos. Recuerde que cuando uno se arrepiente y viene a Cristo, no es porque uno lo quiere, sino porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, Él es el que nos convence, nos redarguye. ¿De qué? De tres cosas era. ¿De qué cosa? ¿De qué? De juicio, de pecado y ¿de qué más? Tres cosas son: justicia, juicio y pecado. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu de Dios? Porque Él, diríamos así, se engancha a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el que hace que nuestra alma se quebrante y que nuestro cuerpo se humille y digamos: sí, yo quiero a Cristo Jesús. Quitado de nosotros el espíritu, el aliento de Dios, mi amado hermano, el hombre prácticamente quedó, sí, desconectado. Por más que su alma clame, no habrá oportunidad de salvación. Por eso es que decimos con buen juicio que mientras hay vida y si Cristo no ha venido, hay esperanza para el hombre. Mientras tanto, no lo hay. Y por último, Proverbios capítulo 20. Carta a los Proverbios, capítulo número 20, versículo 27. Lámpara de Jehová, mire, cómo obra el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre.
Ahora, ¿qué acción tiene el Espíritu en mi vida? ¿Qué cosa es el Espíritu que Él ha puesto en mí para vivir? ¿Qué cosa es para mi vida? Lámpara. Él es el que me advierte y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Y el alma está encantada, deleitada de pronto en el pecado. Y el cuerpo, que viva la fiesta. Pero el Espíritu que está depositado, ¿sí?, en nosotros, es la que alumbra y dice, oye, ¿qué haces aquí? No es cierto, dice que soy cristiano. Me había olvidado. Sí, una pregunta por acá. Sí. Usted nos dijo que el cuerpo hace lo que el alma dice. Lo que leímos en 1 de Pedro 2:11. 2:11, sí, 1 Pedro 2:11. Dice así. Dice, en la última parte, si contengáis de los deseos carnales, dice que batallan contra el alma. Pero pareciese que son deseos carnales, contra el alma. Sí, exacto. Deseos. Veamos la gráfica. ¿Dónde están los deseos? Pero aquí dice deseos Claro, carnales. es que hablan deseos carnales. Si bien es cierto, la carne, yo pregunto, la carne como tal, sí, la carne como tal, peca, la carne. Quitémosle el alma a la carne. No tiene sentido, no tiene sentido. No se mueve. Cuando el alma entra, entonces el alma aviva, ¿qué cosa? La carne. Dice, uy, está buena la muchacha. ¿Qué? ¿Quién está eso? Entonces, perdón, cuando ¿Sí? Pablo hace que dice que el pecado habita en la carne, se refiere también al alma. Claro. Entonces sí se podría decir que el alma está en contra del espíritu. Por supuesto, el alma y el espíritu son enemigos acérrimos. Ahora, ¿quién gobierna y sujeta el alma? El cuerpo, el Espíritu Santo. Eso es por el libre albedrío que Dios doy. Claro, es que el hombre tiene la libertad para poder hacer lo que bien le pareciere. Pero viene la advertencia. Si haces el bien, serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Amado hermano, Proverbios capítulo, tal cual como lo hemos leído, capítulo 20, verso 27, nos dice, ¿verdad? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Y qué hace ese espíritu ya en nosotros, luego de que nos alumbra? Y con esto enlazamos con Corintios. La cual escudriña. ¿Qué hace el espíritu que Él sopló en nosotros? Escudriña lo más profundo de ¿qué cosa? Primera de Corintios capítulo número 2. Recuerden que de ahí hemos desprendido la enseñanza. Versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién las conoce? El espíritu del hombre. Porque ¿qué hace el espíritu del hombre? Escudriña, rebusca lo más profundo de ¿qué cosa? Él sabe con qué intención dice tal o cual palabra cuando estás hablando. Solo Él sabe la intención. Solo Él conoce si realmente te estás acercando de manera sincera o estás esperando a qué hora se descuida para ¡pum! Caer al principio. ¿Quién escudriña eso? El Espíritu. Porque es una lámpara que dice ahí que Dios mantiene en nosotros. ¿De qué manera la tiene? ¿Apagada o encendida? Encendida. Ahora, si tú eres, diríamos así, resistente a la luz que el Espíritu de Dios ha puesto por medio del Espíritu del hombre en tu cuerpo, y aún así te dejas, o sea, vences en este caso al Espíritu, qué pena. Qué pena, mi amado hermano, porque no le has dado a Dios el lugar debido, ni con tu cuerpo, ni con tu alma, ni con tu espíritu, poder ser dominado por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que Dios quiere que el hombre gobierne estas tres áreas y se guarden irreprensibles. ¿Sí? ¿Ya pregunta? No pregunta. Por eso es que el espíritu da los dones. Eso es otra cosa. Y eso es otro tema. Pero los dones que dan ayudan a la conquista del alma. Sí, en parte, en parte. Ayuda en parte también para que el cuerpo se conecte. Corintios, en los capítulos posteriores,
nos va a hablar enormemente sobre ese asunto, ¿sí? Y lo tomaremos, ¿sí? Pero más adelante, ¿sí? Próximamente continuará en la segunda parte. Listo. Bien, mis santos hermanos, espero en Dios que esta enseñanza haya sido de mucha, sí, pero de mucha bendición. Me quedo corto, les cuento, porque material todavía hay, amén. Y yo sé que el tiempo ha avanzado, pero creo que Dios ha gobernado este tiempo en esta noche. Si Dios le ha hablado a su vida, sí, alabe a Cristo Jesús. Sí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,